La mañana empezó como de costumbre. Ofelia se despertó a las 6, por costumbre, antes que el despertador. Se levantó de la cama con cuidado, intentando no despertar a Nicolás, que dormía de espaldas a la pared. La mujer de 45 años se acercó a la ventana y descorrió ligeramente las cortinas, dejando entrar la luz de la mañana en su dormitorio. Bruselas empezaba a despertarse y los primeros transeúntes se apresuraban a bajar a la calle. Ofelia miró su reflejo en el espejo del baño. Su pelo oscuro, antes frondoso, tenía ahora las primeras hebras grises, y en las comisuras de sus ojos ámbar aparecían arrugas. Nicolás había dicho una vez que se había enamorado de ella a primera vista por esos ojos. En la cocina, sacó del frigorífico huevos y verduras para la tortilla que tanto le gustaba a su marido. Durante sus 15 años de matrimonio, había aprendido todos sus gustos: cuánta pimienta añadir, qué tipo de café le gustaba, qué tipo de pan le gustaba más. Cuando Nicolás apareció en la cocina, ya vestido con un traje gris oscuro y una camisa blanca, el desayuno estaba listo. «Buenos días», le saludó Ofelia mientras le servía una taza de café. Nicolás asintió sin mirarla e inmediatamente cogió su smartphone. «Hoy tengo una reunión importante. Volveré tarde», dijo mirando sus notificaciones. «¿Quieres que te prepare la cena? ¿Te apetece un poco de roast beef?», le preguntó Ofelia, poniendo delante de él un plato de huevos revueltos. «No, gracias», respondió él secamente. «Voy a cenar con mis colegas». Ofelia se sentó frente a él con su taza de té, un poco decepcionada. Solían cenar juntos casi todos los días, hablando y riendo. «Quizá mañana podríamos salir juntos», sugirió. «Hace tiempo que no vamos a ese restaurante italiano de la esquina». Nicolás frunció el ceño mientras terminaba rápidamente su desayuno. «Mañana no puede ser. Tengo una cena de negocios con inversores». «¿No has mencionado Milán?», dijo Ofelia en voz baja. «No tengo por qué informar de cada movimiento que hago», replicó bruscamente Nicolás levantándose de la mesa. «Por supuesto, lo siento. Solo quería planificar nuestro tiempo juntos». Nicolás cogió su maletín y miró su reloj. Un elegante Rolex, regalo de ella en su 10º aniversario. «No me esperes hasta tarde esta noche». Le acompañó hasta la puerta, como hacía siempre. Una vez la había besado suavemente al despedirse, pero ahora se limitaba a asentir con la cabeza y marcharse. La puerta se cerró y Ofelia se quedó sola en el silencio de su hogar. Al volver a la cocina, recogió los platos y vio que Nicolás había dejado un sobre la mesa. Lo cogió. Era un extracto bancario. No quiso mirar, pero el sobre ya estaba abierto y vio varias sumas importantes retiradas de su cuenta común. 500 euros por aquí, 800 por allá. Ofelia guardó el extracto con cuidado, apartando los pensamientos desagradables. El día transcurrió como de costumbre. Limpió, cocinó, fue de compras. A las 3 en punto sonó el teléfono. Era su vieja amiga Vanessa. «Ofelia, ¿cómo estás?», le dijo una voz familiar. «Estoy bien, como siempre», contestó ella, sentándose en el sillón del salón. «Oye, ¿podemos quedar mañana para tomar un café? Tengo una propuesta interesante para ti». «¿Una propuesta?», se sorprendió Ofelia. «¿Te acuerdas de Richard, mi marido? Su empresa busca un asesor de marketing. Le hablé de tu experiencia y le interesó». Ofelia dudó. Nicolás siempre había dejado claro que no quería que ella trabajara. No necesitaban el dinero y le gustaba tener a su mujer en casa, cuidando de su hogar. «Solo es un trabajo a tiempo parcial», añadió Vanessa, como si leyera su mente. «Piénsalo. Quedamos mañana a las 2 en casa de Charlotte». «Vale, allí estaré», aceptó Ofelia sintiéndose un poco nerviosa. Esa noche preparó la cena de todos modos, aunque sabía que Nicolás probablemente no llegaría temprano. Una parte de ella aún esperaba que cambiara de opinión y viniera a cenar. El reloj marcaba casi las 10 cuando Ofelia oyó la llave girar en la cerradura. Se levantó del sofá,
y dejó el libro que estaba leyendo. Nicholas entró, deteniéndose un momento al verla en el salón. ¿Todavía estás despierta?, preguntó, quitándose el abrigo. Te estaba esperando, respondió ella con sencillez. ¿O te caliento la cena? No, gracias, ya he comido. Se desató la corbata y se sentó en la silla sacando su smartphone. Ofelia se sentó a su lado, intentando entablar conversación. ¿Qué tal la reunión? ¿Ha ido todo bien? Sí, todo bien, respondió él sin levantar la vista de la pantalla. Solo estoy cansado. Ella le miró, intentando comprender cuándo y por qué había surgido entre ellos ese muro invisible. Hacía solo unos años, él le había contado encantado su jornada laboral, pidiéndole su opinión sobre las decisiones empresariales. He quedado con Vanessa mañana, dijo Ofelia, sirviéndose un poco de vino. Hace tiempo que no la veo. Murmuró Nicholas contestando a un mensaje. Luego añadió de repente, «Su marido trabaja en marketing, ¿no? Richard, creo». «Sí», se sorprendió Ofelia de que se acordara. Nicholas asintió y se levantó de repente. «Voy a darme una ducha y a acostarme. Mañana tengo que madrugar». Se marchó y Ofelia se quedó sentada con el vaso medio vacío. Antes hablaban durante horas, pero ahora su marido apenas soportaba una conversación de 5 minutos. Suspiró y se acercó a la ventana. Fuera ya estaba oscuro y solo las farolas iluminaban la carretera. En algún lugar la gente volvía a casa con sus familias. ¿Cuántos de ellos se sentían tan solos como ella, estando casados? Más tarde, tumbada en la cama junto a su marido, que ya dormía, Ofelia pensó en su reunión de mañana con Vanessa. ¿Podría ser esta oferta de trabajo exactamente lo que necesitaba? Algo propio, algo que la hiciera sentirse valorada y necesaria. Después de todo, una vez tuvo una carrera de éxito antes de decidir dedicarse a su hogar y a su marido. Nicholas se dio la vuelta mientras dormía, dándole la espalda. Era simbólico. Incluso en sus sueños se alejaba de ella. Ofelia cerró los ojos, con la esperanza de que se tratara solo de una crisis pasajera, de que todo se arreglara y volvieran a estar unidos como antes. Pero algo le decía que el problema era más profundo que el cansancio o el estrés laboral, y ella tenía miedo de indagar en esa profundidad. Pasó un mes desde el encuentro de Ofelia con Vanessa. La oferta de trabajo como consultora resultó ser exactamente lo que necesitaba. 2 días a la semana trabajaba en la agencia de marketing de Richard, ayudando con las campañas publicitarias. Al principio, Nicholas se mostró escéptico ante la idea, pero, para sorpresa de ella, no se opuso. «Si lo necesitas, hazlo», dijo encogiéndose de hombros. «Siempre que en casa todo siga igual que siempre». Ofelia volvía del trabajo cuando se dio cuenta de que se había dejado unos documentos importantes en casa. Los jueves, Nicholas solía pasar el día en reuniones de la oficina y no regresaba hasta la noche, así que se sorprendió al ver su coche frente a la casa. Cuando abrió la puerta con su llave, Ofelia oyó el sonido del agua procedente del cuarto de baño. Nicholas se estaba duchando. Entró tranquilamente en el estudio para recoger una carpeta con documentos y golpeó accidentalmente la chaqueta de él, que colgaba del respaldo de la silla. Su teléfono se cayó del bolsillo y la pantalla se iluminó con un mensaje entrante. Ofelia no quiso leerlo, pero el texto le llamó la atención. «Gracias por un almuerzo maravilloso. Estoy deseando que llegue la noche. P». El corazón le dio un vuelco. ¿Quién era ese P? Ofelia colgó el teléfono con cuidado, pero le temblaban las manos. Cogió rápidamente la carpeta que necesitaba y salió casi corriendo de casa antes de que Nicolás pudiera verla. No había podido concentrarse en todo el día. El mensaje podía ser de un colega, un socio, tenía muchas explicaciones inocentes. Pero entonces, ¿por qué estaba Nicolás en casa a mediodía? ¿Y por qué nunca dejaba su teléfono desatendido? Por la noche, cuando volvió a casa, Nicolás ya no estaba. Había una nota en la mesa de la cocina. «Llegaré tarde, trabajo en la cena».
Se dio cuenta de que llevaba una camisa nueva que había visto en su armario la semana pasada, y la almohada de la cama olía a un perfume caro que no había estado allí antes. Él la miró con ligera irritación. Con el departamento financiero. ¿Por qué? ¿Ahora vas a llevar un registro de mis reuniones? Solo preguntaba, respondió Ofelia, sintiendo que le ardían las mejillas. Nicolás terminó su café y se levantó. Tengo que irme. Esta noche también volveré tarde, así que no esperes. Cuando la puerta se cerró tras él, Ofelia se sentó a la mesa, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. Se quedó allí sentada unos minutos, luego se levantó y fue al dormitorio. Abrió el armario de Nicolás y empezó a buscar entre sus cosas, camisas nuevas, corbatas que no recordaba. En una camisa había una marca de carmín en el cuello, apenas perceptible, pero indudablemente allí. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. ¿Quizá había alguna explicación? ¿Quizá estaba sacando conclusiones precipitadas? El sábado, una semana después de aquel mensaje, Nicolás anunció que se iba 2 días a una conferencia en París. Hizo las maletas con especial cuidado, llevándose incluso colonia, algo que no solía llevar en los viajes de negocios. Cuando se despidió, ni siquiera la miró a los ojos. Ofelia se quedó sola en la casa vacía. Fue de habitación en habitación, sin encontrar un sitio donde sentarse. Luego se dirigió al ordenador de Nicolás. Él rara vez lo cerraba, creyendo que ella no se interesaba por sus asuntos. Al abrir el historial de su navegador, vio consultas sobre hoteles en París, no hoteles de negocios, sino románticos con vistas a la Torre Eiffel. También vio búsquedas del perfume femenino Poisson de Dior. Conocía esa fragancia, brillante, seductora, nada que ver con sus notas florales ligeras favoritas. El teléfono sonó y la sacó de sus pensamientos. Era la madre de Nicolás, Rosalind. «Ofelia, querida, ¿cómo estás?», le preguntó su suegra con su característico tono mandón. «Bien, gracias», contestó Ofelia. «Escucha, Nicolás dijo que vendrías a comer el domingo. No sé si podrás venir si está en una conferencia». «¿Una conferencia?». «Sí, llamó hace una hora. Dijo que estaría en Milán hasta el lunes. Algo sobre un nuevo contrato». El corazón de Ofelia se hundió. «Milán, no París». «Sí, claro», dijo, intentando controlar la voz. «Iré yo misma. ¿A qué hora es?». Tras la conversación, Ofelia se sentó en el sofá, sintiendo que el suelo se le escapaba bajo los pies. Todo lo que había notado últimamente, cosas nuevas y caras, olor a perfume de mujer, encuentros misteriosos y regresos tardíos, de repente formaba una sola imagen. Una imagen que no quería ver, pero de la que ya no podía esconderse. Su teléfono emitió un nuevo mensaje. Era Vanessa. «¿Quieres que quedemos mañana para tomar un café? Tengo algo de lo que quiero hablar». Ofelia dijo que sí. Tal vez una conversación con su amiga la ayudaría a ordenar sus pensamientos, calmarse y encontrar una explicación racional a todo lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, Ofelia llegó al café un poco antes de la hora acordada. Pidió un té, sin hambre. Pasó la noche casi sin dormir mientras buscaba en su memoria cualquier cosa que pudiera explicar el comportamiento de Nicolás. Quizás estaba pasando por la crisis de los 40. Tal vez debería hablarle con franqueza. Vanessa llegó casi puntual, tan elegante como siempre con su traje de negocios. «Lamento verte tan de repente», dijo, pidiendo un café, «pero tenía que hablar contigo». Ofelia se dio cuenta de que su amiga estaba nerviosa mientras jugueteaba con la servilleta. «¿Qué pasa?», preguntó, sintiendo que su corazón se aceleraba. Vanessa respiró hondo y sacó el teléfono. Richard estaba anoche en una cena de negocios en Azul y tartamudeó, y luego continuó. Vio a Nicolás. No estaba solo. Ofelia sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Con quién?», preguntó en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. «Una muy atractiva». Richard dijo que parecían cercanos. Nicolás ni siquiera se fijó en él.
estaban sentados en una cabina separada. Vanessa dejó tranquilamente su teléfono sobre la mesa, girando la pantalla hacia Ofelia. En la foto, aparentemente tomada a hurtadillas, Nicolás estaba sentado en un restaurante semioscuro con una joven. Él la cogía de la mano y la miraba con una expresión en el rostro que Ofelia no había visto en mucho tiempo. La ternura y la admiración en sus ojos eran demasiado evidentes para negarlas. «Es que no sabía si debía enseñártela», continuó Vanessa mientras Ofelia miraba la foto en silencio. «La verdad es mejor, por amarga que sea». Ofelia asintió lentamente, incapaz de apartar la mirada de la fotografía. La mujer era muy guapa, pelo largo y oscuro, figura esbelta, vestido brillante. Parecía mucho más joven que Ofelia, quizá no llegara a los 30. «Gracias por decírmelo», dijo finalmente Ofelia, devolviéndole el teléfono a su amiga. «Lo siento mucho». Vanessa le tendió la mano y se la apretó. «¿Qué vas a hacer ahora?» Ofelia negó con la cabeza. «No lo sé. Necesito tiempo para pensarlo». Después de reunirse con Vanessa, no se fue directamente a casa. En lugar de eso, fue al parque y se sentó en un banco durante un buen rato, observando a las parejas jóvenes que paseaban cogidas de la mano y a las madres que llevaban a sus hijos a los columpios. La vida que ella nunca había tenido. Nicolás y ella no habían tenido hijos, aunque lo habían intentado en los primeros años de su matrimonio. Cuando por fin llegó a casa, eran casi las 8 de la tarde. Como era de esperar, la casa estaba vacía. Se duchó y se cambió de ropa, pero en lugar de preparar la cena, abrió el armario y sacó una vieja maleta. Mirando las cosas de Nicolás, pensó que podría simplemente empaquetarlo todo y tirarlo para deshacerse de su dolor y su rabia. Pero eso habría sido demasiado fácil. Quería que él lo admitiera, que la mirara a los ojos y le dijera la verdad. La maleta quedó abierta junto al armario. Ofelia se sentó en el borde de la cama, sosteniendo la camisa de hombre que una vez le había regalado a Nicolás por su cumpleaños. Ya no lloraba. Sus lágrimas se habían secado, dejando solo el vacío y la fatiga. El domingo, cuando Ofelia volvió de casa de su suegra, encontró un mensaje de Nicolás en el contestador. «Voy a llegar tarde otro día. No te preocupes». Borró el mensaje y fue a la cocina a preparar la cena, no para él, sino para ella. Mañana sería un nuevo día y tendría que tomar una decisión. Pero esta noche solo quería pasar la velada, intentando no pensar con quién estaba su marido y qué le diría cuando por fin regresara. Al abrir la nevera, vio una botella de vino y recordó cómo ella y Nicolás solían disfrutar pasando las tardes con una copa de buen tinto, hablando de sus sueños y planes. ¿Dónde había quedado todo? ¿Cuándo murió su amor y empezó él a buscar consuelo aparte? El teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Nicolás, sino Thomas, su joven colega. «Señora Ofelia, siento molestarla. Estoy buscando a Nicolás. No contesta a los mensajes del trabajo y mañana tenemos una presentación importante. Él está en París en una conferencia», contestó, sintiéndose amargada por su propia mentira. Ofelia dudó un momento antes de contestar. «Debe de ser algo urgente. Le diré que te llame cuando vuelva». «Gracias, se lo agradecería». Thomas guardó silencio un momento y luego añadió como si dudara. «Señorita Ofelia, perdone si no es asunto mío, pero ¿está Nicolás bien últimamente? Parece distraído en el trabajo, a menudo ausente». «Todo va bien, Thomas. Gracias por preocuparte», respondió rápidamente y se despidió. Tras colgar el teléfono, Ofelia se dio cuenta de que las mentiras de Nicolás eran aún más extensas de lo que había pensado. No solo la estaba engañando a ella, sino también a sus colegas, quizás incluso arriesgando su posición por esta pasión. De repente, recordó un extracto bancario que había encontrado recientemente. Decía algo sobre flores. Ofelia sacó una carpeta con documentos y encontró el papel correcto. Sí, aquí estaba. Fleur de Vie, casi 200 euros, hacía 3 semanas.
Abrió el portátil, encontró la página web de la floristería y llamó al número. Fleur de Vie, ¿en qué puedo ayudarle?, dijo una voz de mujer. Buenas noches, dijo Ofelia, intentando mantener la calma. Me gustaría aclarar los detalles de un pedido que hice hace unas semanas. El nombre es Nicolas Durand. Un momento, por favor, voy a comprobarlo, respondió la chica. Después de unos segundos continuó. Sí, lo he encontrado. Un pedido del señor Durand, el día 20 del mes pasado, un ramo de rosas rojas y orquídeas. Entrega en la dirección. Gracias. Solo quería asegurarme de que se había recibido el pedido. La interrumpió rápidamente Ofelia. ¿Estaba contenta la destinataria? Oh, sí. La señora Paloma estaba muy contenta. Incluso nos envió una foto del ramo en el interior. ¿Le gustaría que le hiciéramos un pedido similar? No, gracias. Ofelia apenas pudo pronunciar las palabras. Paloma. Ahora la traición tenía un nombre. Cerrando el portátil, Ofelia sintió una extraña paz. Ahora lo sabía con certeza. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que Nicolás regresara y decidir qué hacer a continuación. La idea de una maleta junto a su cama ya no le parecía tan ridícula. Hacía 2 semanas que Ofelia sabía el nombre de la mujer con la que Nicolás la engañaba, Paloma. El nombre le producía dolor cada vez que lo oía. Sin embargo, Ofelia decidió no demostrar que sabía algo. Siguió preparando el desayuno y la cena, manteniendo la casa limpia y yendo a trabajar 2 veces por semana. Por fuera, todo parecía igual que siempre, pero por dentro sentía un frío vacío. El lunes por la mañana empezó como de costumbre. Nicolás desayunaba, hojeando unos documentos, sin apenas darse cuenta de su presencia. Hoy volveré tarde, dijo, como casi todos los días. Mucho trabajo. Bien, contestó Ofelia, sirviéndole más café. ¿Qué tal carne asada para cenar? Nicolás hizo una mueca. No hace falta que cocines nada, no me esperes. Ofelia se limitó a asentir. Estaba acostumbrada a ese tipo de respuestas, aunque cada vez que él se negaba a cenar con ella, adquiría un nuevo y amargo significado. ¿Con quién cenaría esta noche? ¿Qué le diría a ella, a aquella joven de hermoso nombre español? Cuando Nicolás se marchó, Ofelia recogió sus cosas y se dirigió a su despacho en la agencia de marketing. Su trabajo la ayudaba a distraerse, a sumergirse en el mundo de los números, la analítica y la creatividad, donde no había lugar para la traición y el dolor. Pero hoy sus compañeros la notan de mal humor. ¿Va todo bien, Ofelia?, le pregunta Lauren, una joven diseñadora con la que trabaja en un proyecto para una cadena de boutiques. Hoy pareces un poco apagada. Es que no he dormido lo suficiente, responde con una sonrisa forzada. Por la tarde, Ofelia recibió un mensaje de Sofía, su antigua amiga de la universidad. ¿Podemos quedar después del trabajo? Tenemos que hablar, escribió. Ofelia aceptó, aunque no estaba de humor para hablar. Sofía siempre había sido capaz de animarla, y quizá eso era exactamente lo que necesitaba ahora. Quedaron en un pequeño café no muy lejos de la oficina de Ofelia. Sofía ya estaba esperando en una mesa junto a la ventana, removiendo su capuchino con una cuchara. Cuando vio a su amiga, se levantó para abrazarla, pero su rostro estaba tenso y serio. «Gracias por venir», dijo Sofía cuando se sentaron. «No sabía si estaba haciendo lo correcto al invitarte». Ofelia sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «¿Qué pasa?». Sofía respiró hondo y puso el teléfono sobre la mesa. «Ayer estuve en el centro, en la avenida Luis. Estaba de compras con mi hija y vi a Nicolás». Ofelia se puso tensa. «No estaba solo», continuó Sofía en voz baja. «Estaba con una joven. No quería espiar, pero parecían muy unidos. Hice una foto porque pensé que debías saberlo». Desbloqueó el teléfono y mostró la pantalla a Ofelia. En la foto, obviamente tomada a hurtadillas, Nicolás estaba sentado en una mesa de un café de verano con una joven morena.
Estaban cogidos de la mano y Nicolás la miraba con una ternura que Ofelia no había visto en sus ojos desde hacía mucho tiempo. La mujer era hermosa, pelo largo y negro, figura esbelta, ropa elegante. «Trabaja para su empresa», dijo Sofía, observando la reacción de su amigo. Le pregunté a Robert, conoce a algunas personas allí. Se llama Paloma, tiene 28 años, es secretaria en el Departamento de Relaciones Internacionales. Ofelia no podía apartar los ojos de la foto. Aunque ya conocía el nombre de su rival, verla con Nicolás era algo totalmente distinto. «Ofelia, lo siento mucho», susurró Sofía, tocándole el brazo. «No sabía si era correcto enseñarte esto, pero sentí que necesitaba saber la verdad». «Hiciste lo correcto», respondió Ofelia, apartando por fin la mirada de la foto. Su voz sonaba extrañamente tranquila, pero por dentro bullía de dolor y rabia. Sospechaba algo así. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Sofía mirándola a la cara. Ofelia negó lentamente con la cabeza. «Aún no lo sé. Necesito tiempo para pensarlo». Permanecieron sentadas un rato más, hablando de cosas sin importancia como si no hubiera pasado nada. Sofía hablaba de su hija y de sus planes de vacaciones, pero Ofelia apenas escuchaba. Su mente estaba muy lejos, con el hombre que la había traicionado, con la joven que había destruido su matrimonio. De camino a casa, Ofelia no dejaba de darle vueltas a aquella foto. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Había señales de las que no se había percatado? ¿Cuánto más podría haber durado si Sofía no hubiera acabado accidentalmente en aquel café? En casa, limpió mecánicamente, lavó y planchó la ropa y preparó la cena, aunque sabía que Nicolás no llegaría pronto. Una parte de ella quería tirar todo lo que había cocinado a la basura, pero no lo hizo. En lugar de eso, puso la mesa, encendió una vela y abrió una botella de vino tinto. Nicolás volvió a casa a las 10:30. Cuando entró en el salón, se detuvo sorprendido al ver la mesa puesta. «Te dije que llegaría tarde», dijo quitándose la chaqueta, «y que no tenía que cocinar». «Lo hice de todos modos», contestó Ofelia. «Debes de tener hambre. Siéntate, voy a calentarlo». Él vaciló y luego se sentó a la mesa, sacando su teléfono. «Primero tengo que enviar un correo electrónico». Ofelia fue a la cocina. Mientras calentaba la cena, sus ojos se posaron en un gran cuchillo de cocina. Por un momento, un oscuro pensamiento pasó por su mente, pero lo apartó. La violencia no era su estilo. No se rebajaría a eso, fuera quien fuera Nicolás. Volvió al salón y le puso delante un plato de carne asada y verduras. «Has hecho exactamente lo que no quería», dijo él con evidente irritación. «No has dicho que no quisieras roast beef», replicó Ofelia sentándose frente a él. Él la miró con expresión fría. «No me gusta la carne tan seca, y las verduras están demasiado cocidas». A Ofelia se le encogió el corazón. Antes le encantaba su cocina, alababa sus habilidades culinarias. ¿Qué había cambiado? «Siento decepcionarte», dijo en voz baja. «La próxima vez cocina algo normal, no esto». Ella lo miró, a su rostro apuesto pero frío. Quería preguntarle por la mujer de la foto, quería echarle en cara la verdad que sabía, pero algo la contuvo. Tal vez los restos de orgullo, o tal vez el miedo a destruir por completo lo que quedaba de su matrimonio. Nicolás ya se había levantado de la mesa y se había ido al dormitorio sin decir una palabra más. Ofelia permaneció sentada, mirando la vela encendida. Algo había muerto hoy en su interior, la última esperanza de que las cosas se arreglaran de algún modo, de que él cambiara, de que pudieran recuperar lo que una vez hubo entre ellos. Más tarde, cuando Nicolás ya se había duchado y se había ido a la cama, Ofelia se levantó en silencio y se dirigió al armario. En el rincón más alejado, detrás de las cajas de ropa vieja, había una maleta grande. La sacó con cuidado, procurando no hacer ruido, y la dejó en el suelo. Abrió la maleta y miró el espacio vacío que había dentro. No sabía qué iba a hacer a continuación,
pero ya había dado el primer paso. Lenta y metódicamente empezó a ordenar las cosas de Nicolás, camisas, pantalones, corbatas. Las dobló cuidadosamente, una a una, como si realizara un ritual. Entre los objetos encontró los gemelos que le había regalado en su 5º aniversario, pequeñas cerraduras de plata, para la buena suerte, como dijo entonces. Ofelia los sostuvo en sus manos durante largo rato antes de volver a guardarlos en el cajón. No las guardaría, las dejaría como recuerdo de lo que una vez fue su vida. Mientras trabajaba, volvió a pensar en la joven de la fotografía. ¿Qué le había dicho Nicolás? ¿Le había prometido dejar a su mujer? ¿O tal vez Paloma ni siquiera sabía que estaba casado? No, eso era imposible. Todos en la empresa sabían que el director tenía esposa. Incluso una vez la había llevado a un acto corporativo. Ofelia dobló camisa tras camisa, fijándose involuntariamente en otras nuevas que no había visto antes. Trajes que él compraba sin pedirle su opinión. Corbatas que ella nunca había elegido. Su vida se le había ido de las manos incluso antes de que apareciera la otra mujer. Cuando la maleta estaba medio llena, Ofelia se detuvo. Miró a su marido dormido, con el rostro tan apuesto en la oscuridad como cuando se conocieron, pero ahora podía ver las arrugas de la insatisfacción constante y la expresión fría que permanecía incluso mientras dormía. Cerró la maleta en silencio y la volvió a meter en el armario. Aún no era el momento. Quería pensar primero, sopesar los pros y los contras. Al fin y al cabo, 15 años de matrimonio no podían borrarse, aunque la traición le hubiera roto el corazón en 1000 pedazos. Cuando volvió a la cama, se alejó de Nicolás todo lo posible. La distancia que los separaba ahora parecía simbólica. Estaban igual de alejados emocionalmente, aunque físicamente estuvieran tumbados uno al lado del otro. La mañana empezó como de costumbre. Nicolás se levantó temprano, se duchó, se vistió y fue a la cocina a desayunar. Ofelia le preparó una tortilla y café, intentando no mostrar sus sentimientos. «Hoy me voy a Ámsterdam», dijo él, hojeando el correo electrónico en su teléfono. «Durante 3 días. Un viaje de negocios». Ofelia asintió sabiendo que probablemente era mentira. «Bien, buen viaje». Nicolás se levantó y cogió su maletín. «No cocines nada cuando vuelva. Comeremos en algún sitio de la ciudad». «Como digas», respondió ella, despidiéndose de él con un beso mecánico en la mejilla. Cuando la puerta se cerró tras él, Ofelia llamó a su trabajo y se tomó el día libre. Hoy no podía centrarse en estrategias de marketing y análisis. Necesitaba tiempo para pensar en su futuro. Durante todo el día limpió su casa, ordenó sus pertenencias, tiró periódicos y revistas viejos que se habían acumulado a lo largo de los años. El trabajo físico le ayudaba a no pensar en el dolor que llevaba dentro. Entre los papeles encontró una vieja carta de Nicolás, de cuando se conocieron, en la que él le hablaba de sus sentimientos y sus sueños. «Te he encontrado y nunca te dejaré marchar», escribió entonces. Ofelia miró estas palabras, escritas con una caligrafía familiar, durante largo rato antes de guardar la carta en una carpeta aparte. Más tarde llamó a Sofía. «¿Cómo estás?», le preguntó su amiga, preocupada. «Estoy bien», respondió Ofelia. «Todo lo bien que puedo estar en esta situación». «¿Has hablado con él?». «No, se fue a Ámsterdam, en un viaje de negocios». Sofía suspiró. «¿Y qué vas a hacer?». «No lo sé», respondió Ofelia con sinceridad. «Una parte de mí solo quiere empaquetar sus cosas y tirarlas. La otra parte de mí quiere empaquetar sus cosas y tirarlas a la calle. Te mereces algo mejor». «Tal vez. Pero a veces me pregunto si hice algo mal. Quizá he cambiado y ya no soy la persona que él amaba». «No te atrevas a pensar eso», dijo Sofía con firmeza. «Los hombres no engañan a sus mujeres porque les pase algo malo. Engañan porque están rotos por dentro». Después de la conversación, Ofelia salió a pasear.
Vagó por las calles de Bruselas mirando escaparates, observando a los demás. Algunos eran felices, otros sufrían como ella. La vida sigue, a pesar de las traiciones y los desengaños. Se detuvo frente a una tienda y miró su reflejo en el escaparate. Antes había sido una mujer segura de sí misma, con ambiciones y sueños. ¿Dónde está esa Ofelia? ¿Es posible recuperarla? De camino a casa, se compró un vestido nuevo, un elegante vestido azul marino que realzaba su figura. Hacía mucho tiempo que no se compraba ropa nueva, siempre pensando que a Nicolás no le gustaba su estilo. Pero hoy eligió algo que le gustaba a ella misma. En casa, Ofelia volvió a sacar la maleta. Esta vez estaba más decidida. Metió en la maleta jerseys, pantalones e incluso el albornoz favorito de Nicolás. De repente, sus ojos se posaron en un sobre que cayó del bolsillo de una de sus chaquetas. Lo abrió y se quedó helada. Dentro había un recibo de una joyería por una pulsera de oro valorada en casi 2.000 euros. La fecha del recibo era de hacía una semana. Ofelia dobló lentamente el papel y volvió a guardarlo en el bolsillo. Una prueba más, aunque no necesitaba más. La amargura que llenaba su corazón se convirtió poco a poco en determinación. Siguió empaquetando, pero ahora sus movimientos eran más claros, más seguros. Volvía a ser la mujer de antes, fuerte, independiente, orgullosa. Cuando la maleta estaba casi llena, Ofelia se detuvo de repente. Pensó en su cuenta bancaria común, en la casa que habían comprado juntos, en los matices legales del divorcio, si llegaba el caso. Necesitaba consejo, y no solo amistoso, sino profesional. Sacó el teléfono y hojeó los contactos hasta encontrar el adecuado. Cristina, su antigua compañera de clase, era abogada de familia. Quizá fuera demasiado pronto para llamarla, pero Ofelia quería estar preparada para cualquier cosa. Los 2 días siguientes transcurrieron en un extraño limbo. Ofelia fue a trabajar, cocinó para sí misma, vio películas que llevaba tiempo queriendo ver pero que no había visto porque a Nicolás no le gustaban. Incluso llamó a su madre a Amberes, aunque normalmente evitaba hablar con ella a menudo debido a la difícil relación que mantenían. ¿Os va bien a ti y a Nicolás?, le preguntó su madre, percibiendo algo en la voz de su hija. Sí, mamá, todo va bien, respondió Ofelia. Aún no estaba preparada para contar su situación ni siquiera a las personas más cercanas. El día en que Nicolás debía regresar de su viaje de negocios, Ofelia fue a la peluquería. Se cortó el pelo largo y se lo tiñó de un color más intenso, con tonos cobrizos. Luego se compró un nuevo perfume, no el ligero aroma floral al que estaba acostumbrada, sino algo picante y profundo. Cuando volvió a casa, se puso un vestido nuevo, se maquilló y preparó la cena. No el roast beef que él había criticado, sino una sencilla ensalada y pescado blanco, cocinado según una receta que había encontrado en Internet. Nicolás volvió a las 7 de la tarde, como había prometido. Cuando entró en casa, se quedó helado al verla, tan diferente, con un nuevo peinado y un vestido elegante. «¿Te has cambiado el peinado?», le dijo quitándose el abrigo. «Sí, quería algo nuevo», respondió ella, ayudándole con la maleta. «¿Qué tal el viaje?» «Bien, agotador, muchas reuniones». Ofelia asintió como si le creyera. «La cena está lista si tienes hambre». Se sentaron a la mesa y Nicolás empezó a comer, mirándola de vez en cuando con un poco de sorpresa. «Está bueno», dijo él. «¿Cuál es la receta?» «La encontré en Internet», contestó Ofelia. «Me alegro de que te guste». Cenaron casi en silencio. Nicolás habló de unos encuentros ficticios en Ámsterdam, y Ofelia fingió creerle y escuchó con interés. Notó que él evitaba mirarla a los ojos y sintió que la ira aumentaba lentamente en su interior. Después de cenar, cuando se trasladaron al salón, Nicolás encendió la televisión y se quedó absorto viendo las noticias.
Ofelia se sentó a su lado, hojeando una revista, pero su mente estaba muy lejos. «Estoy cansado», dijo Nicolás, levantándose. «Me voy a la cama». «Vale», contestó ella, sin levantar la vista de la revista. Cuando él se fue, Ofelia se quedó sentada en el salón, escuchándole ducharse y prepararse para ir a la cama. Un pensamiento palpitó en su cabeza. Estuvo con ella. Pasó esos 3 días con Paloma. Finalmente, cuando estuvo segura de que Nicolás ya estaba en la cama, se dirigió en silencio al dormitorio. Su marido estaba tumbado en su lado de la cama, de cara a la pared. Ofelia se desnudó, se puso el camisón y se tumbó a su lado, guardando las distancias. Después de aquella noche, cuando Ofelia susurró en la oscuridad sobre Paloma, Nicolás no le dijo ni una palabra. Se levantó temprano, salió de casa en silencio y no regresó hasta bien entrada la noche. Ofelia no le preguntó dónde estaba ni qué hacía. Siguió haciendo su vida, yendo a trabajar, haciendo las tareas domésticas, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, después de 3 días de tenso silencio, Nicolás volvió a casa antes de lo habitual. Ofelia estaba hablando por teléfono con Sofía cuando oyó abrirse la puerta principal. «Tengo que irme», le dijo rápidamente a su amiga. «Te llamo luego». Nicolás entró en la habitación con una extraña expresión en el rostro, mezcla de enfado e irritación. «¿Con quién hablabas?», preguntó bruscamente. «Con Sofía», respondió Ofelia con calma. «Solo hablábamos». «¿Y de qué solo hablabais?». Su voz estaba llena de suspicacia. Ofelia lo miró sorprendida. «De varias cosas, sobre sus hijos, sobre el trabajo». «¿Por qué?». Nicolás tiró su maletín al sofá y se acercó a ella. «¿Hablabais de mí? ¿De mis asuntos personales?». Ofelia sintió que le subía la ira, pero se contuvo. «No, Nicolás». Sus ojos brillaron de irritación. «No te atrevas a hablarme así. Sé muy bien cómo os gusta a las mujeres hablar de las relaciones de los demás». «¿Las de los demás?», volvió a preguntar Ofelia. «Las cuales, por cierto, destruiste con tu infidelidad». Nicolás se rió, pero no había alegría en su risa, solo rabia. «Oh, así que ahora tú eres la víctima, una pobre esposa abandonada, o tal vez pensarás por qué busqué consuelo a un lado». Ofelia se apartó de él, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «¿Y eso por qué?». «Mírate», dijo él, mirándola de arriba abajo. «Has dejado de cuidarte, de interesarte por mi vida. Lo único que te importa es tu nuevo trabajo y cotillear con tus amigas». Ofelia lo miró en silencio, sin dar crédito a lo que oía. «Si algo no te gustaba, podías haberlo dicho», replicó en voz baja, «en lugar de engañarme con la primera secretaria que viste». Su rostro se contorsionó de ira. «No te atrevas a hablar de ella. No sabes nada de Paloma». «Sé lo suficiente», trató de hablar Ofelia con calma, aunque temblaba por dentro. «Sé que me mentiste, que nos robaste horas y días para pasarlos con ella, que te gastas nuestro dinero común en regalos para ella». Nicolás dio un paso atrás, claramente impresionado por lo mucho que sabía. «No es asunto tuyo en qué gasto mi dinero, me lo gano». «Estamos casados, Nicolás. Es nuestro dinero». Él negó con la cabeza. «Ni siquiera has trabajado durante la mayor parte de nuestro matrimonio. ¿Qué has aportado a nuestro presupuesto familiar?». Estas palabras golpearon a Ofelia como una bofetada, pero no iba a echarse atrás. «Renuncié a mi carrera para mantenerte a ti y a nuestro hogar. Esa fue nuestra elección juntos. ¿O lo has olvidado?». Nicolás la despidió con un gesto y se dirigió a la cocina. Ofelia le oyó abrir la nevera y luego escuchó su voz contrariada. «¿Dónde está la cena? ¿Ni siquiera puedes hacer eso?». Ofelia se acercó lentamente a la puerta de la cocina. «No sabía que volvías pronto a casa. No sueles cenar fuera». «¿Con Paloma, querrás decir?». Se volvió hacia ella bruscamente. «Sí, sabe cocinar. Y no solo eso». Ofelia sintió que algo se rompía en su interior. «Ya puedo cocinar algo», dijo, intentando mantener la dignidad. «No hace falta».
la cortó él. ¿Qué has estado haciendo todo el día? ¿Te has quedado en casa sin hacer nada? Hoy he trabajado, le recordó Ofelia, en la agencia de Richard, ¿recuerdas? Ah, sí, tu trabajo. Señaló las comillas en el aire. 3 días a la semana, 6 horas al día. ¿Llamas a eso trabajo? Es un hobby, Ofelia, no un trabajo. Ella respiró hondo, intentando contener las lágrimas que asomaban a sus ojos. Esto es un trabajo de verdad, Nicolás, y es importante para mí. ¿Importante? Volvió a reírse. Tu sueldo ni siquiera cubre el coste de tu ropa y tus cosméticos. Yo gano 7.000 euros al mes, nos mantengo a los dos, y tú ni siquiera sabes preparar una cena en condiciones. Ofelia lo miró en silencio, sin reconocer al hombre con el que se había casado. ¿Qué había pasado con el Nicolás cariñoso y atento que valoraba su apoyo y su contribución a su vida en común? Sacó el teléfono y pidió sushi sin preguntarle si tenía hambre. Luego pasó junto a ella hasta el salón y encendió la televisión como si ella no existiera. Pasaron el resto de la tarde en habitaciones diferentes, él viendo un canal de deportes en el salón, ella leyendo en el dormitorio. Cuando Nicolás por fin se acostó, no le dijo ni una palabra. El día siguiente fue aún peor. Nicolás se despertó con resaca. La noche anterior se había bebido casi toda la botella de whisky después de comer solo su pedido. ¿Dónde está mi traje azul?, preguntó irritado, rebuscando en su armario. En la lavandería, respondió Ofelia preparando café. La semana pasada derramaste salsa sobre él, ¿recuerdas? Se volvió hacia ella, con la cara roja de ira. Ni siquiera puedo confiar en ti para las cosas más sencillas. Ofelia le puso en silencio una taza de café delante. Lo recogeré hoy. No me digas lo que tengo que ponerme, le dijo, pero de todos modos se puso el traje gris. Ella le preparó el desayuno, pero él se limitó a mirar el plato y se marchó sin tocar la comida. La puerta se cerró tras él con un fuerte golpe. Ofelia se sentó a la mesa, desolada. Hacía una semana que estaba dispuesta a recoger sus cosas y tirarlas, pero algo la retuvo. Tal vez fueran los restos de su amor por el hombre que una vez fue. O tal vez era solo el miedo a la soledad. Dejó su carrera por él, renunció a muchos amigos y aficiones. ¿Quién es ella sin Nicolás? Volvió a casa tarde esa noche. Ofelia le esperaba con la cena que había preparado con esmero, su lasaña favorita, ensalada e incluso un postre casero. Nicolás entró en la cocina y miró la mesa. «Ya he comido». ¿Con ella? La pregunta salió antes de que pudiera contenerse. Él se encogió de hombros, como si supiera que le iba a doler y no le importara. «Sí, con Paloma. Ella tiene gusto, no como tú. Sabe cómo complacer a un hombre». Ofelia sintió que la sangre le subía a la cara. En silencio, retiró los platos de la mesa, sabiendo que se trataba de una manipulación, pero sintiendo dolor. Nicolás se dirigió a su habitación, pero regresó un momento después con un traje en las manos. «Hay una mancha. ¿Ni siquiera lo comprobaste cuando lo sacaste de la lavandería? ¿No sabes hacer nada bien?» Ofelia cogió el traje y lo miró detenidamente. «No veo ni una mancha», dijo con calma. «Estás ciega». Señaló con el dedo la tela impoluta. «Lo llevaré mañana a la tintorería», respondió ella, cogiendo el traje. «Lo necesito para una reunión importante mañana». «Luego lo plancharé de nuevo y lo comprobaré», dijo ella, dirigiéndose a la lavandería. A la mañana siguiente, en la cocina, Nicolás se mostró especialmente desagradable. Criticó su peinado, su desayuno, incluso el jersey nuevo que se había comprado. «Ni siquiera me preguntas antes de gastarte mi dinero en esta basura», exclamó, señalando con la cabeza su ropa. «Lo compré con mi sueldo», replicó Ofelia. «La miseria que cobras», se rió. «No me hagas reír. Si no fuera por mí, estarías viviendo en un apartamento de una habitación comiendo pasta barata». Ofelia no contestó. Sabía que nada cambiaría, dijera lo que dijera. Nicolás ya había decidido por sí mismo que ella no valía nada.
Cuando por fin se marchó, ella fue al armario y miró la maleta a medio hacer. Tal vez sea hora de terminar con esto. Pasaron unos días parecidos. Nicolás llegaba tarde a casa, a menudo borracho, criticando todo lo que ella hacía. A veces ni siquiera venía a pasar la noche. Cuando ella le preguntaba dónde estaba, él decía abiertamente que estaba con Paloma, describiendo lo guapa e inteligente que era. Ofelia recuerda una noche en particular. Nicolás volvió a casa no muy tarde, y ella estaba terminando de preparar la cena. «He hecho tu plato favorito», le dijo poniendo la mesa. Él se detuvo, mirándola con esfuerzo. «No tenías por qué hacerlo, pero te gustan las patatas asadas», dijo ella en voz baja. Nicolás se acercó a la mesa, miró la comida e hizo una mueca. «Esto tiene un aspecto asqueroso. Ni siquiera sabes cocinar bien». Ofelia sintió que le subía la rabia, pero no dijo nada. Se dio la vuelta y empezó a poner los platos en el fregadero. Te estoy hablando a ti», le gritó de repente a su espalda. «¿Ni siquiera me escuchas? No haces más que estar sentada en casa todo el día. Es una cosa sencilla preparar una cena en condiciones». Ofelia se volvió hacia él lentamente. «No me paso el día en casa. Trabajo». «Ah, sí, tu importante trabajo». Volvió a hacer una mueca. «¿Qué te aporta? ¿Dinero?» «Me gusta mi trabajo», respondió ella con sencillez. «Cómprate algo decente. Pareces un...». Antes de que pudiera terminar, Ofelia cogió el dinero y se lo guardó tranquilamente en el bolsillo de la chaqueta. Nicolás se quedó helado, obviamente sorprendido por su reacción. Por primera vez en años, ella no vio en sus ojos arrogancia ni desdén, sino auténtica sorpresa. No estaba acostumbrado a que ella rechazara su «belle» y no aceptara sus insultos en silencio. Ofelia se dio la vuelta y entró en el dormitorio, dejándolo de pie en la cocina con la boca abierta. Algo había cambiado aquella noche. Ya no se sentía una víctima. La maleta que esperaba en el armario ya no le parecía tan pesada. Pasó otra semana después de aquella noche, cuando Ofelia devolvió el dinero a Nicolás. Algo había cambiado en su relación. Apenas se hablaban, se evitaban. Nicolás se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, o simplemente no volvía a casa, y cuando regresaba se mostraba distante. Ya no había acoso ni manipulación, pero Ofelia comprendió que no era por remordimiento, sino por pérdida de interés. Siguió yendo a trabajar, haciendo las tareas domésticas e incluso quedando con Sofía y otros amigos. Por fuera parecía tranquila, pero algo se estaba gestando en su interior, una decisión que aún no podía formular ni siquiera para sí misma. Una noche, Nicolás llegó a casa del trabajo de buen humor, por primera vez en mucho tiempo. Incluso trajo una botella de vino caro y la invitó a beber con él. «Hoy tengo buenas noticias», dijo mientras servía el vino en sus copas. «Enhorabuena», contestó Ofelia cogiendo la copa. «Llevas mucho tiempo trabajando para conseguirlo». Estaban sentados en el salón, bebiendo vino y hablando de su nuevo puesto. Por un momento, Ofelia pensó que habían vuelto al pasado, cuando eran un equipo, cuando Nicolás compartía con ella sus éxitos y sus planes. «Habrá más trabajo, por supuesto», dijo él relajándose en la silla, «pero el sueldo será más alto y nuevas oportunidades». Ofelia asintió mientras escuchaba sus planes. Habló de viajes de negocios, de presentaciones importantes, incluso de trasladar la empresa a una oficina nueva y mejor. Ni una palabra sobre Paloma, ni una sola mención a sus problemas familiares. Era como si no hubiera pasado nada. Cuando Nicolás se fue a duchar, Ofelia se quedó en el salón, dándole vueltas a la situación. ¿Significaba este ascenso que él reconsideraría su actitud hacia su matrimonio? ¿O había decidido darle otra oportunidad? De repente, el teléfono de Nicolás, que estaba sobre la mesita, vibró. Ofelia miró la pantalla y vio un mensaje de P. El corazón le dio un vuelco. Nunca había leído sus mensajes, pues respetaba su intimidad incluso después de todo lo ocurrido.
Pero esta vez, algo la hizo coger el teléfono y desbloquear la pantalla. El PIN era el día de su boda que Nicolás nunca había cambiado. Un mensaje de Paloma apareció en la pantalla. ¿Cuándo le vas a decir la verdad? Estoy harta de esperar. Ofelia abrió el hilo de mensajes y vio su conversación anterior. Paloma. El apartamento es perfecto. Tengo muchas ganas de que vivamos allí juntos. Nicolás. Yo también. Va a suceder pronto. Paloma. ¿Cuándo exactamente? Llevas un mes prometiendo hablar con ella. Nicolás. Ahora no es un buen momento. Me acaban de ascender. Paloma. ¿Así que ahora vuelves a posponer nuestros planes? Estoy cansada de ser tu secreto. Nicolás. Dame un poco más de tiempo. La semana que viene lo arreglaré todo. Ofelia colgó tranquilamente el teléfono y se sentó de nuevo en su silla. Ahora todo estaba claro. La elevación, la celebración con ella, no era el principio de una reconciliación, sino un gesto de despedida. Pensaba dejarla, pero quería hacerlo a su manera cuando le conviniera. Oyó cerrarse el agua de la ducha. Solo tenía unos minutos para decidir qué hacer, pero, de repente, se dio cuenta de que la decisión ya estaba tomada, en algún lugar de su interior, quizá hacía mucho tiempo. Ofelia subió rápidamente a su dormitorio, sacó la maleta que había empezado a preparar hacía semanas y terminó el trabajo. La sacó al pasillo y la colocó junto a la puerta principal. Volvió al salón, se sentó y esperó. Nicolás salió del baño en Albornoz con el pelo húmedo. Vio una maleta en el pasillo y se quedó helado. ¿Qué es?, preguntó entrando en el salón. Ofelia le miró directamente a los ojos. Tus cosas ya están en el pasillo, sal. Al principio, Nicolás se rió sorprendido pensando que era una broma, pero al ver su rostro serio, frunció el ceño. ¿Estás loco? Esta es mi casa. No, es nuestra casa, respondió ella con calma. Pero has decidido vivir con otra persona. Así que lárgate. Su cara se fue torciendo de rabia al darse cuenta de que no bromeaba. No puedes echarme. Yo pago esta casa. Sin mí, no eres nada. He leído tus mensajes, Nicolás, dijo Ofelia poniéndose en pie. Ibas a dejarme. Me estoy adelantando. Nicolás pareció confundido por un momento, pero se recuperó rápidamente. ¿Leíste mis mensajes? Igual que tú no tenías derecho a engañarme durante 15 años de matrimonio, replicó ella. Pero eso no importa ahora. Te doy 3 minutos para que te vistas y te vayas. No puedes obligarme, alzó la voz. Los documentos de la casa están a mi nombre. A nuestros nombres, le corrigió Ofelia. Lo he comprobado. Tengo el mismo derecho a vivir aquí que tú. Pero a diferencia de ti, yo no tengo otro lugar donde me esperen. Tú tienes a Paloma y tu apartamento perfecto. Nicolás empezó a pasearse por la habitación, intentando ordenar sus pensamientos. No puedes hablar en serio, Ofelia. No puedes echarme de casa así como así. No te estoy echando. Te estoy pidiendo que te vayas. Si te niegas, llamaré a tu madre y le contaré lo que está pasando. Luego a tu jefe. Y luego llamaré a la policía. ¿Quieres arreglar las cosas delante de testigos? No era una amenaza vacía. Ofelia sabía que Nicolás temía un escándalo público más que cualquier otra cosa. Su carrera y su impecable reputación lo eran todo para él. La miró con una mezcla de ira y sorpresa. ¿Fuerte?, terminó Ofelia por él. Siempre he sido así. Solo dejé que pensaras lo contrario. Han pasado 2 minutos, Nicolás. Se quedó allí de pie apretando los puños, pero luego se dio la vuelta y entró en el dormitorio. Ofelia pudo oírlo golpear la puerta del armario, tirar algo, maldecir en voz alta. Unos minutos después regresó, ya vestido, con el pelo húmedo. Esto no ha terminado, dijo, pasando junto a ella hacia la maleta. Te arrepentirás de esto. Tal vez, replicó Ofelia. Pero ahora mismo solo me arrepiento de los años que pasé intentando ser perfecta para un hombre que no me apreciaba. Nicolás cogió su maleta y se dirigió a la puerta. Mis cosas,
Te enviaré el resto más tarde, dijo ella. Miró alrededor de la casa como si intentara recordar cada detalle. Este es nuestro hogar. Ahora tienes una nueva vida. Se dirigió a la puerta y la abrió. Salió sin decir palabra. Ofelia cerró la puerta tras de sí y volvió al salón. Se sentó en un sillón y cogió la copa de vino a medio terminar. Su teléfono seguía sobre la mesa. Ni siquiera se había dado cuenta de que lo había olvidado. Estaba tan aturdido. Ofelia cogió el teléfono y escribió un breve mensaje a Paloma. «Soy Ofelia. Nicolás viene a verte. Ya no vive aquí». Luego apagó el teléfono y lo puso sobre la mesa. «Puede recogerlo mañana cuando venga a por el resto de sus cosas, si es que viene». Se sentó en silencio, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Era un viejo reloj con péndulo, regalo de boda de los padres de él. Ofelia terminó su vino, se acercó a la ventana y la abrió de par en par. El aire frío de la noche entró en la habitación, trayendo el olor de la lluvia y el asfalto mojado. Respiró hondo, sintiendo que la vida volvía a ella con cada bocanada. Ofelia se despertó con la luz del sol entrando por las cortinas. Abrió los ojos lentamente y se quedó un momento inmóvil, sin comprender por qué la casa estaba tan silenciosa. No había pasos, ni murmullos de la televisión, ni llamadas telefónicas, solo paz y tranquilidad. Ofelia se levantó, se acercó a la ventana y abrió las cortinas de par en par. La mañana era sorprendentemente hermosa, cielo azul, aire fresco tras la lluvia de la noche, árboles ya cubiertos del primer verde primaveral. El mundo al otro lado de la ventana parecía nuevo y lleno de posibilidades. Fue al cuarto de baño, puso la cara bajo el agua fría y miró su reflejo en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada parecía cansada, pero había determinación y calma en sus ojos. «Buenos días, Ofelia», le dijo a su reflejo. «Hoy es el primer día de tu nueva vida». En la cocina se preparó una taza de café, no del tipo fuerte y amargo que le gustaba a Nicolás, sino ligero y aromático, con leche y canela, como siempre había querido. Puso la taza sobre la mesa, sacó queso y fruta de la nevera y cortó una rebanada de pan fresco. Nadie criticó su elección. Nadie se quejó de que el desayuno fuera demasiado sencillo o demasiado extravagante. Mientras desayunaba, encendió la radio. No un canal de negocios con noticias económicas, sino una onda musical con melodías ligeras. Por primera vez en años, podía escuchar lo que quería sin preocuparse de que a alguien no le gustara. El teléfono sonó y la sacó de sus pensamientos. Era Sofía. «¿Cómo estás?», preguntó su amiga con aire preocupado. «Bien», respondió Ofelia, y se sorprendió al darse cuenta de que era cierto, incluso mejor de lo que esperaba. «¿No ha vuelto?». «No», tomó Ofelia un sorbo de café, «y no creo que lo haga, al menos no para quedarse. No todas las mujeres habrían encontrado la fuerza para hacerlo». «No sabía que podía», admitió Ofelia, «pero llegó un momento en que no pude soportarlo más». Hablaron un poco más, y Sofía sugirió que se reunieran por la noche para beber vino y celebrar su liberación, como ella la llamaba. Ofelia aceptó, sintiendo que realmente lo deseaba. Después de desayunar, miró la casa como si la viera por primera vez. Las fotografías de las paredes, los muebles, los libros, todo parecía diferente. Era como si las habitaciones y las cosas también sintieran que el ambiente había cambiado. Sus ojos se posaron en el gran retrato familiar que había sobre la chimenea. Nicolás y ella frente al mar, ambos sonrientes, felices. Fue en su 5º aniversario de boda cuando fueron a Cerdeña. Ofelia descolgó la foto de la pared y la guardó en el armario. No por odio o rabia, sino simplemente para evitar mirar un recuerdo de un tiempo que nunca podría volver. Luego se dirigió al teléfono y marcó un número. «Agencia Nuevos Horizontes, ¿en qué puedo ayudarle?», contestó una voz de mujer. «Buenas tardes», dijo Ofelia. «Me gustaría concertar una cita con un abogado especializado en divorcios». Cuando concertó la cita para el día siguiente,
Se sintió extrañamente aliviada. Era un paso práctico, necesario, pero no emocional. No odiaba a Nicholas, no quería vengarse de él. Solo quería poner fin a ese capítulo de su vida y empezar uno nuevo. Por la tarde, Ofelia decidió salir de casa. Cogió su bolso, se puso un vestido de lino azul que Nicolás había considerado demasiado sencillo y salió a dar un paseo. Sus movimientos eran ligeros, sus pasos seguros. Camina por las calles de Bruselas, mira los escaparates, se detiene en los cafés, observa a los transeúntes. En una pequeña librería compró un libro, no una novela de negocios o la biografía de un empresario de éxito que a Nicholas le encantaban, sino una colección de poesía de un joven autor belga. En una floristería cogió unas ramas de almendro que olían a primavera. En una pequeña galería pasó largo rato mirando cuadros de artistas locales, disfrutando de la oportunidad de detenerse y limitarse a admirar la belleza sin preocuparse de que alguien esperara y se aburriera detrás de ella. Cuando volvió a casa, colocó las flores en un jarrón, puso música suave y se sentó en su sillón con un libro nuevo y una taza de té de hierbas. Hacía tanto tiempo que no se permitía sentarse con un libro en mitad del día. En los últimos años, toda su vida había estado supeditada a los horarios de Nicholas. Cuando volvía a él del trabajo, cuando quería cenar, qué quería ver en la tele. A las 6 empezó a prepararse para encontrarse con Sofía. Se duchó, se puso un vestido nuevo que se había comprado hacía unas semanas, pero que nunca se había puesto por miedo a que Nicolás dijera que era demasiado revelador o poco apropiado para su edad. Se maquilló, no demasiado discreta, como le gustaba a su marido, pero sí brillante, con un pintalabios rojo que acentuaba sus labios carnosos. Cuando estaba a punto de salir, sonó el timbre. A Ofelia le dio un vuelco el corazón. Era Nicholas. Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. En el umbral había un mensajero con un enorme ramo de lirios. «¿Señorita Ofelia Durán?», le preguntó cuando abrió la puerta. Ofelia cogió el ramo y firmó el recibo. Las flores eran preciosas, lirios blancos con un delicado aroma. El ramo llevaba una pequeña tarjeta. «Te mereces lo mejor. Estoy orgullosa de tu fuerza. Sofía». Ofelia sonrió, conmovida por la atención de su amiga. Puso los lirios en un jarrón alto y los dejó en el salón para que llenaran la casa con su fragancia. Al salir de la casa, se detuvo en el umbral y miró a su alrededor. Las habitaciones parecían acogedoras y tranquilas, como si la casa también se tomara un respiro de la tensión constante de los últimos años. Cerró la puerta, sintiéndose extrañamente segura de que ahora todo sería diferente. El café donde habían quedado con Sofía era pequeño y acogedor. Ofelia eligió una mesa junto a la ventana, pidió una copa de vino blanco y esperó a su amiga, observando la vida nocturna de la calle. «Ofelia». Sofía apareció unos minutos después, elegante con su traje color marfil. Abrazó a su amiga y se sentó frente a ella. «Estás estupenda. Ese vestido te sienta de maravilla». «Gracias», sonrió Ofelia. «Y gracias por las flores. Son preciosas». Sofía levantó las cejas sorprendida. «¿Flores? Yo no te he enviado flores, pero tu nombre estaba en la tarjeta». Las dos se callaron, dándose cuenta de lo que estaba pasando. Ofelia asintió lentamente. «Siempre ha sido un maestro de la manipulación. Seguramente cree que puede reconquistarme con un ramo de lirios». «¿Y qué vas a hacer tú?», preguntó Sofía, mirándola fijamente. Ofelia se lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. «Nada. Son unas flores preciosas y las disfrutaré, pero no me harán cambiar de opinión». Brindaron y hablaron de otras cosas, del trabajo de Ofelia, de los hijos de Sofía, de la exposición a la que ambas querían asistir. Ni una palabra más sobre Nicolás, como si no existiera en su mundo. Más tarde, mientras se despedían a la salida del café, Sofía preguntó de repente: «¿Y la casa?
La comprasteis juntas, ¿no? Sí, asintió Ofelia. Mañana hablaré de ello con el abogado. Quizá tengamos que venderla y dividir el dinero, o comprar la parte de Nicolás si podemos. ¿Te gustaría quedarte allí?, preguntó Sofía, después de todo lo que ha pasado. Ofelia se lo pensó. La casa donde había vivido tantos años, que había llenado con su cariño y amor. El lugar donde había experimentado tanto la felicidad como el dolor. No lo sé, respondió con sinceridad. Una parte de mí quiere empezar de cero, pero la otra parte de mí quiere empezar de cero. Lo importante es que eres libre de tomar esta decisión por ti misma, le dijo Sofía, despidiéndose de ella con un abrazo. Haz lo que te haga feliz. De camino a casa, Ofelia pensó en estas palabras. La felicidad. ¿Cuándo había sido feliz de verdad por última vez? No solo satisfecha por haber cumplido todas las expectativas de Nicolás, sino verdaderamente feliz, de corazón, profundamente. Tal vez la felicidad no sea un estado que se alcanza de una vez por todas. Tal vez sea un camino, un proceso, una elección diaria. Y ahora, por primera vez en muchos años, era libre de elegir. Al acercarse a la casa, Ofelia se percató de repente de una figura familiar en la entrada. Nicolás estaba sentado en las escaleras, esperándola. Se detuvo un momento y sintió que su corazón se aceleraba. Luego respiró hondo y siguió caminando, con calma y confianza. Ofelia, se levantó Nicolás al verla. Tenemos que hablar. ¿De qué?, preguntó ella, deteniéndose frente a él. Me equivoqué. Puedo cambiar. Miró al hombre con el que había vivido 15 años y lo vio como si fuera la primera vez. Guapo, exitoso, seguro de sí mismo y, sin embargo, tan pequeño en su incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus propios actos. ¿Qué pasó con Paloma?, preguntó en voz baja. Él apartó la mirada. Fue un error. No la quiero. Y tú no me quieres a mí, dijo Ofelia con sencillez. Tienes miedo de que la gente descubra que el perfecto Nicolás Duran no es tan perfecto. Eso no es cierto, dio un paso hacia ella. Dame una oportunidad. Ofelia negó con la cabeza. Es demasiado tarde, Nicolás. No permitiré que me humilles más. Y no volveré a aceptarte solo porque de repente te asuste la soledad o la responsabilidad. Te arrepentirás, dijo detrás de ella con voz fría. No puedes hacer nada sin mí. Ofelia se volvió y lo miró con una leve sonrisa. Ya puedo hacer más de lo que crees, y cada día soy más fuerte. Ahora, por favor, vete. Esta ya no es tu casa. Entró en la casa y cerró la puerta sin mirar atrás. Dentro la recibió el aroma de los lirios, los mismos que él había enviado para manipularla. Pero en lugar de ira, solo sintió calma y confianza. Ofelia se acercó a la ventana y vio a Nicolás subirse a su coche y marcharse. Ahora sabía que, pasara lo que pasara mañana, fuera como fuera su vida, nunca volvería a ser una víctima. Nunca más permitiría que nadie definiera su valor o dictara su forma de vivir. Cogió un lirio del ramo y lo colocó por separado en un pequeño jarrón sobre su mesilla de noche. Era un símbolo, no de su gesto poco sincero, sino de su nuevo comienzo, su fuerza, su libertad.